14 al 28 de este mes tiene lugar el 53 aniversario de la crisis de los misiles, que se produjo durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética principalmente, y que tuvo su epicentro en la isla de Cuba. Hemos de tener en primer lugar claro el contexto. Hasta 1959, Cuba era una dictadura encabezada por Batista, donde abundaba la corrupción y el subdesarrollo. Haciendo frente a esta dictadura, surgió un movimiento guerrillero y otras formas de oposición, pero finalmente la guerrilla de Fidel Castro y el Che Guevara tomó La Habana. Esto causa gran conmoción en Estados Unidos, que hasta el momento había visto la isla de Cuba como una especie de protectorado desde que le ganó la guerra a España en 1898 y le arrebató la hegemonía sobre la isla. Eso y las vacilaciones iniciales del gobierno de los Estados Unidos provocó que Castro no consiguiese soporte en Estados Unidos, pese a que hizo una campaña pública por ello. Posteriormente, la conformación del régimen en la isla, como por ejemplo los juicios masivos, provocaron el rechazo frontal de Estados Unidos y sus aliados, causando que el régimen castrista quedase aislado. Es cuando aparece la Unión Soviética, que tiene mucho interés en fastidiar a los Estados Unidos en el propio suelo americano. Sin embargo, el régimen castrista era diferente, ya que estaba sustentado por ausencia de dogmas y no aplicaba el socialismo real. Además, había surgido contra la ortodoxia comunista de toma del poder, y el movimiento campesino y guerrillero que lo apoyó recuerda más a marxismo-leninismo de Mao Zedong en China. Las nacionalizaciones que emprendió Cuba, más el creciente apoyo de la Unión Soviética y el temor de los Estados Unidos a que Cuba se convirtiese en una base de la Unión Soviética en América, así como también por la teoría del dominó, que aparecería más tarde haciéndose famosa en Vietnam, temiendo un contagio, en este caso, del comunismo, socialismo sobre América, causó la intervención de los Estados Unidos en Cuba. Una intervención indirecta en Bahía de Cochinos. Sin embargo, a última hora, Kennedy dudó y no prestó apoyo aéreo a
Sin embargo, a última hora dudó porque temió la reacción de la Unión Soviética, y fue entonces cuando se negó a prestar apoyo aéreo, dejando solo a los entonces cuando el régimen castrista solicita ayuda a la Unión Soviética y surge en ese momento la iniciativa de instalar misiles nucleares ofensivos en Cuba. Es entonces cuando los Estados Unidos lo descubren y se sucede la alerta roja. No estando dispuestos los estadounidenses a aceptar el hecho de que tan cerca de su territorio se situasen misiles, pues todos los Estados Unidos, salvo el estado de Washington en la costa oeste cerca de Canadá, entonces cuando se pensó en cómo responder. De hecho, hay que tener en cuenta que para algunos en Washington era como si se hubiese descubierto los portaaviones japoneses rumbo a Pearl Harbor, ya que el emplazamiento de los misiles soviéticos había sido realizado en secreto y descubierto gracias a los aviones espías estadounidenses. Bien, la respuesta podía ser diplomática o militar. La diplomática implicaba una negociación con la URSS, lo cual habría sido visto como una debilidad y probablemente hubiese terminado en fracaso, diluyéndose en el tiempo. Y la militar, que implicaba un ataque directo a Cuba, ya fuese mediante una invasión o solamente con bombardeos hacia las instalaciones nucleares, habiendo muerto seguramente soldados de la Unión Soviética. Esto habría provocado cuanto menos una gran tensión en la Guerra Fría y probablemente iniciado la Tercera Guerra Mundial. Ahora bien, se optó por una solución mixta. Se procedió a ejercer un ultimátum y un bloqueo sobre Cuba. Se amenazó a la Unión Soviética para que retirase los misiles y se sometió a una cuarentena naval la isla para evitar la entrada de más misiles u otra clase de armamento. Como a nadie le interesaba una tercera guerra mundial, se llegó a un acuerdo mediante un pacto en el que la URSS salía perdiendo, no por el contenido, sino por el secretismo, ya que la retirada de los misiles de Cuba por parte de la URSS iba a ser pública y manifiesta, mientras que la de los misiles de los Estados Unidos en Turquía se realizaría 6 meses más tarde y sin que tuviese relación con los hechos de Cuba, además de la promesa de los Estados Unidos de no invadir Cuba. Por tanto, estratégicamente
fue una derrota de la Unión Soviética y una victoria de los Estados Unidos. Como consecuencia, los Estados Unidos no intervinieron en Cuba, pero mantuvieron el bloqueo naval que habían montado. En esta ocasión para aislar económicamente al régimen castrista. Por su parte, se radicalizó este régimen y tomó a los Estados Unidos como gran enemigo, surgiendo una guerra fría también entre ambos, que tuvo sus momentos calientes cuando Cuba trató de perjudicar los intereses de los Estados Unidos en Nicaragua, Angola, etc.